Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos visita una mamá mexicana, madre de 2 hijos pequeños, a los cuales está criando con 3 idiomas y 3 culturas, español, inglés e italiano. Ella es Sandy Zanella, autora de libros para niños y creadora del espacio My Mindful Mom Life. Con Sandy vamos a platicar de su trayectoria como madre, esposa y autora inmigrante y la crianza de 2 niños multilingües y multiculturales. Bienvenida, Sandy, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias. Súper honrada de estar aquí con ustedes, Erika y Maritere. Pues estoy lista. A ver, antes que nada, cuéntanos tu trayectoria bilingüe y bicultural. ¿Dónde naciste? ¿Te criaron bilingüe? Esa parte de tu vida. Yo nací y crecí en México, en Guadalajara, y siempre fui en una escuela bilingüe. Bueno, las escuelas bilingües en México a veces no son tan bilingües, o sea, no es como mitad del día, mitad del día. Llevábamos unas clases y los maestros a veces pues no hablan así tan bien. No sé en Estados Unidos cómo funciona cuando les enseñan español porque mis hijos todavía están chiquitos, pero gracias a que mi papá, como él trabajaba en turismo, él veía la importancia de que aprendiéramos inglés. Entonces él de repente nos hablaba en inglés o las películas las veíamos en inglés. O sea, yo siempre me acostumbré a ver películas en inglés. Cuando íbamos al cine, veíamos las películas, escogía las películas, las caricaturas o lo que fuera en inglés para que estuviéramos acostumbrados a escuchar el idioma y a practicarlo, y siempre nos llevaba, conocía gringos o canadienses o lo que sea, y nos llevaba las comidas con ellos para que practicáramos, y habían un par de personas, me acuerdo, muy chiquita, estaba como en tercer grado, apenas escribiendo, le escribíamos cartas, eran creo que de Oregon, una cosa así. Entonces, a mí sí me hacía súper emocionante porque yo decía, le estoy escribiendo a alguien en inglés y ellos nos contestaban qué habían hecho en las vacaciones o lo que sea. Entonces, siempre hubo ese como esas ganas de que aprendiéramos de parte de mis papás. Qué lindo, porque me parece que cuando uno lo hace así como no con el estrés de lo escolar, ¿no es cierto? Esto que tuviste esta Sí, oportunidad de practicarlo, poder escribirte con alguien de otro país, qué sé yo. Ahora sí, suena me mucho acuerdo más perfecto. común, con todo el tema de redes sociales, suena muchísimo más común esto de estar escribiéndose con alguien que uno no conoce, pero hace varios Ajá, años no tanto. Y entonces, bueno, entendiendo un poco de dónde venís, hoy estás casada con un italiano, tenés 2 sí. hijos que imagino están inmersos en una casa con varios idiomas. Contanos un poco esa experiencia y cómo es el balance de esos idiomas en casa. Es un poco una revoltura, la verdad. Al principio, cuando estaba embarazada, cuando estaba embarazada, pues yo me puse a leer, ¿no? Uno de mamá todo siempre quiere todo perfecto y así, ¿no? Y bueno, el caso de que ustedes sabrán perfecto, que un papá, un idioma, ¿no? A mí la verdad esto pues no me pudo funcionar porque mi esposo trabajaba todo el día. Entonces, cuando él llegaba, pues mi hija ya estaba dormida o en la mañana se iba antes de que despertara. Entonces solamente convivía el fin de semana con ella cuando tenía solamente a mi niña. Entonces, pues era puro español. Mi hija, mis 2 hijos, se podría decir que hasta ahora su primer idioma es español, o su madre lengua. Y entonces, pues, yo era la que le ponía las canciones en italiano, o la que le ponía las películas, o me ponía a leer libros con ella, porque yo tampoco sabía. Entonces, de una manera, pues, hasta los colores me iba aprendiendo yo ahí, o así. Entonces, pues, esa fue la manera en la que más o menos empecé yo con mi hija a darle la chance de aprender italiano y de pues no estresarme, si no se puede, pues no se puede. O sea, si no puedo un papá un idioma, pues ni modo, porque de verdad que él sí tenía los fines de semana, pero a la vez también a él se le iba mucho, se iba mucho por el español, porque él habla español también.
Entonces, pues sí era ahí a veces una cosa, a veces otra, las canciones, o sea, es como, pero al final, pues, estar acostumbrados a los 3 idiomas. Estabas viviendo en California por un tiempo y Sí. ¿encontrabas lugares acá donde exponer a los niños a la cultura italiana o solamente No, podías, sí, es un poco más difícil, ¿no? Así que es la, muy en todos lados donde hemos estado, por ejemplo, mi hija nació en Miami, un tiempo vivimos también en Nueva York y otro tiempo en Miami, hay muchos más italianos, o al menos tal vez como es más chiquito, o es donde mi esposo conocía a la mayoría de sus amigos, ahí sí yo encontré una escuela que, les enseñaban italiano, pero mi hija todavía estaba muy chiquita para ir. Cuando nos mudamos aquí a Los Ángeles, que ella tenía 1 año, empecé a buscar y lo único que encontraba era francés o de repente algunas con chino o con otro, pero italiano no. Y también mi esposo pues se le hacía importante que encontráramos una, pero la verdad está más difícil porque pues italiano no es como un idioma, solo los italianos lo hablan, entonces como que no le, no hay mucho. bueno, pero después que promuevas la cultura dentro de la casa con la comida, la música, como dices tú, las Sí, películas, eso es lo importante, que los expongas de alguna manera. A mí me pasaba exactamente lo mismo con el griego, porque mi esposo, como te había dicho, es griego americano. Y, sí. perdón, y acá, si no era los festivales, una vez al año había un festival griego en la iglesia griega ortodoxa que está cerca de mi casa. Oh, Era la única manera que podíamos y en aquella época pues hablar con los abuelitos por teléfono porque no había esto del claro, pues internet no. ni nada de eso. Y no había libros de cuentos. Ahora veo que hay libros de cuentos para niños en griego que me hubiese encantado para que mi esposo les leyera, Sí, pero no había. Qué lindo lo que contás de esto de cómo también quien representa la cultura lo trata de hacer, pero digamos, cuánto, ¿no? ¿Cómo es el límite entre forzar una situación? Algunas veces tenemos que dejar fluir un poco, ¿no? Y si no hay oportunidades, digamos, en actividades, bueno, hacerlo socialmente, ¿no? A veces necesitamos ir adaptándonos a lo que nos presenta la vida, el día a día, sí, así que me parece que, bueno, como que por lo que estás contando, y bueno, tu manera de involucrarte también con el italiano, ¿no es cierto? Es como que uno intenta paliar todo lo que no tiene por un lado, sí. ¿no? Eh, Tratamos de hacer todo, ¿no? Como la mamá pulpo que tiene brazos para todo. Contanos un poco, hablando de vida de madre, contanos tu plataforma, My Mindful Mom Life, cuál es la misión, cuál es tu visión. Sí, yo empecé porque, pues, siendo mamá expatriada, pues, no tenía mi círculo de mi familia, y de verdad, mi mamá me fue a ayudar los primeros 2 meses, pero de ahí, de todos modos, pues, no sabía yo nada. Mi mamá no nos dio pecho, entonces tampoco ella sabía cómo ayudarme para darle pecho a mi hija, estaba perdida. Entonces, ¿saben el libro este de What to Expect When You're Lo Expecting? expecting, yeah. Yo lo tenía. La Biblia. Sí. Pero fíjate que cuando estaba embarazada, yo siempre leo todo el libro. Entonces, no me acuerdo si atrás o al final o dónde, venía así como de baja la app en esas épocas pues apenas empezaba también como de las apps y todo es, baja la app para que te comuniques con otras mamás. Entonces, pues yo la bajé y yo estaba como si fuera Instagram todos los días metida leyendo las preguntas de las otras mamás, porque haces pregunta y las demás mamás que estén conectadas te contestan y así, ¿no? Entonces ahí empecé yo a ver que pues habíamos muchas que teníamos millones de dudas, o sea, que no sabíamos nada de nada, en especial las que no tenemos la familia ahí para pedirles ayuda. Entonces, perdón, empezamos como ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Facebook? Y así, ¿no? Como a conectarnos. Entonces, así yo empecé como ayudando y que me ayudaran, ¿no? O sea, como que yo de donde fuera que pudiera sacar algo que me sirviera a mí y yo compartir lo que yo había visto que me sirviera. Entonces ahí fui creciendo o compartiendo más y cuando a los 6 meses que mi hija tenía 6 meses y me hice instructora de yoga para niños.
Entonces, pues ahí cambié un poquito a todo lo de mindfulness, a lo de yoga, fui cambiando así como lo que me enfoqué un poco más, no tan en todo, sino que me enfoqué un poquito ya lo que quería yo compartir con las demás mamás. Ay, nena, qué suerte. ¿Verdad, Erika? Eso no existía Sí. cuando nosotras estábamos Sí, criando. ¿verdad? No, yo De hecho, me acuerdo estar, bueno, yo tuve a mis hijos en Francia. Me acuerdo que había aparecido creo que con el segundo había aparecido lo de Baby Center Latino. Y ajá. era un poco Ah, un sí. foro y había algunos artículos que se podían leer, pero esto era como, te estoy hablando 15 años atrás, Sí. ¿no? Por lo menos. Entonces, es Bueno, verdad, ¿no? y lo mío como 20 y pico de años Tal atrás. cual, por eso. Y no había nada. Y Sí. me acuerdo que ese libro se convirtió en mi Biblia, porque yo tampoco tenía a mi mamá cerca de acá y llamaba a mi Sí. hermana, que eso era carísimo en aquel entonces, llamar por teléfono, imagínate, de California a Además, Puerto claro, Rico. las tarjetas. Ay, Dios mío. Sí. Y bueno, Wow. así que qué bueno que pudiste encontrar tu niche y que te Sí. comunicas así con todas esas madres que ahora todo esto del mindful, de la mente, la salud mental se ha convertido en algo, tiene un auge increíble. Am, Tú Sí. recientemente te mudaste a Dubái. ¿Cómo ha sido esa Sí. experiencia? Es una cultura súper diferente, ¿no? ¿Y cómo se ha acoplado de Completamente. tus hijos, ustedes, cuál es el mayor reto? ¿Cómo está esa situación por ahí? Pues mira, yo ya había convivido, muchas de mis mejores amigas en Los Ángeles, como también ya ves que Los Ángeles es muy multicultural, eran musulmanas, entonces yo ya había festejado Eid con ellas, ya traía un poquito al menos, no me cayó todo por sorpresa. Eh, entonces, cuando llegamos allá, el mayor shock, yo creo para mí fue que la semana cambia, o sea, ellos empiezan su semana en domingo, eso sí yo no lo sabía. Entonces el domingo es como un lunes. La escuela va a ser en domingo, o sea, todo es el domingo y terminan en jueves, entonces su fin de semana es viernes y sábado. Eso fue como de los mayores shocks, o que, por ejemplo, las muestras de afección no son tan bien recibidas. Entonces, como que vas caminando con tu esposo y quieres agarrarle la mano y dices, no, mejor no, porque no sé qué me pueda, no sé qué me pueda pasar, ¿no? O sea, entonces para mis hijos, yo creo que los niños son muy, depende cómo se los pongas, depende cómo lo van a tomar. Entonces yo siempre les fui como hablando y enseñando desde antes que el Burj Khalifa y que esto y que lo otro, para que ellos fueran un poquito interesándose en ir a conocer la ciudad. Fuimos nosotros en septiembre primero a conocer y a ver si sí nos iba a gustar. En una semana no puedes mucho decidir, pero bueno, al menos vimos un poco de qué se trataba. Y entonces en la escuela ellos sí llevan árabe, la religión no la llevan, el islam no, pero el idioma sí se los enseñan. Mi hija ahorita ya sabe unas cuantas palabras, el abecedario, ella va en kinder, ahorita pasa primero de primaria. Y esa escuela es británica, les enseñan en segundo grado, creo, o el próximo año, no sé, les van a empezar a enseñar un tercer idioma, que bueno, ya mi hija entonces ya va a estar con miles de idiomas. Ella quiere francés, a ella le gusta mucho el francés. Eh, entonces, pues mi esposo habla francés, gracias a Dios, entonces con él puede como practicar. Y en cuanto a la cultura, ellos lo han recibido muy bien, se ven muy interesados. Gracias, me tocó ahorita vivir el Ramadán, todo el mes de Ramadán. Entonces yo compré libros de niños de My First Ramadan y cosas así. Entonces todas las noches lo leía. Mis hijos hasta querían hacer el fasting. Mi hija me decía, yo quiero hacer fasting, o sea, porque como que veía que pues lo que le contaba del niño, que le preguntaba a su papá que por qué ayunaban y todo eso. Y uno de los últimos días del Ramadán antes del Eid, que es el día como si fuera la Navidad para nosotros, lo más importante, pues, eh, hay un centro cultural en Dubái que hacen cenas y te llevan a la mosque, mezquita, Sí. y te hacen como todo el que entiendas la religión y esa fecha en especial. Entonces nosotros fuimos, te sientas, haces un poco de ayuno, 20 minutos, te dicen, ahorita no vamos a comer, escuchas a ellos rezar,